Bueno, pues va de nuevo. ¿Cómo están, señoras, el día de hoy? ¿Bien? ¿Listas para continuar con la semana? Sí. Ok, bueno, pues hoy tenemos una participación muy especial con la doctora Celia Arechiga. Ella pues participa también en Plan Daniel, es parte de nuestro staff. Y pues también tiene otra participación en uno de los ministerios aquí en Rey de Reyes, que es Celebrando la Recuperación. Y bueno, pues vamos a orar para que Dios dirija este estudio y pues sea Él el que hable a nuestros corazones. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque tú vas delante de nosotros, por tus misericordias y por tu amor. Gracias, Señor, porque esta mañana hay mucha concurrencia de damas hermosas, Señor. Yo te pido por cada una de las familias aquí representadas. Te pido también por nuestros hijos e hijas, Señor, y familia, que haya bendición por 1000 generaciones. Y todo esto lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a continuar con la serie que estamos hablando de salud total y el tema de hoy es cómo influye en mi salud lo que entra en mí. Vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos estado viendo en estas semanas. Pastor Jorge Mendiola hace 8 días hablaba de lo que pensamos, cómo nos afecta y con el impacto de aquello que sentimos en nuestro corazón, cómo realmente remueve todo nuestro ser, no solamente lo que podamos estar sintiendo, sino lo que impacta en nuestros pensamientos, en nuestras emociones y por lo tanto en nuestra salud, salud física, salud espiritual. Recordemos que están ligadas, hay 3 órganos o sistemas que están ligados. Uno es el sistema inmune, el sistema endocrino y el sistema digestivo. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, nos enojamos o generamos mucho estrés, habemos personas que podemos sentir esa sensación en el estómago, posiblemente estamos frustradas por algo, enojadas, irritadas, y eso va a tener un desequilibrio, y ahorita vamos a tener oportunidad al final de preguntarle a la doctora Celia algunas preguntas que podamos tener o inquietudes, pero ese desequilibrio no solamente afecta mi digestión, ¿sí? Si yo no tengo una buena absorción de nutrientes a nivel intestinal, porque a lo mejor me enojé mucho, me estresé, me frustré, ¿qué creen? También va a haber una alteración en el sistema inmune. Las defensas bajan, no absorbo nutrientes, o obviamente voy a estar carente de algunos nutrientes o defensas que requiero. Va a haber un desequilibrio también en el sistema endocrino, o sea, a nivel hormonal hay alteración. Y bueno, vemos que no solamente lo que yo pienso o lo que yo digo queda ahí conmigo, no, impacta grandemente en mi corazón, en mis emociones, en mis actitudes y en mis pensamientos. Y acuérdense que Dios hizo el universo con la palabra, pero antes de que Él hiciera la luz, ¿sí? Que fue lo primero que hizo, Él ya tenía un prototipo, Él lo pensó primero, lo estructuró y después lo llevó a la práctica. Nuestros pensamientos son iguales. Yo primero estructuro, pienso, bueno o malo, y vamos a ver ahorita qué tipos de pensamientos, y luego les doy vida y les doy forma. Entonces yo puedo crear realmente un estado de ansiedad terrible, donde no hay calidad de vida, donde no hay salud por mis propios pensamientos, o puedo generar vida, amor, tranquilidad y paz, aún en medio de circunstancias terribles. Pero ¿qué tengo que hacer? Enfocarme en la cruz de Cristo. Entonces vamos a repasar algunos conceptos que ya vimos y vamos a comenzar con esta pregunta. ¿Cuáles son los 5 factores que determinan la salud total? Primero vamos a ver qué es salud total. Esto ya lo habíamos visto. Vamos a repasarlo simplemente. La salud total es el tener salud primeramente espiritual, mental, emocional y física. Es un equilibrio. Acuérdense que nosotros somos Trinidad, igual que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Entonces, primero es fortalecer nuestro espíritu ¿con qué? Con el poder de la oración. La oración es lo más importante. Segundo, renovar nuestro pensamiento con la palabra de Dios. Poner un límite y ser responsables de hasta dónde llevamos nuestras emociones y tener un cuidado y una mayordomía por lo que es nuestro cuerpo físico. En Primera de Tesalonicenses del 5 al 23 al 24 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. O sea, nosotros clamamos al Señor, pero Dios va a obrar en nuestros cuerpos, en nuestra mente, en nuestro corazón. Nosotros somos responsables. ¿Cuál es nuestra meta? En cuanto a lo que se refiere a salud total, acuérdense, es mente, cuerpo y alma, donde lo primero es el espíritu. La salud total tiene como objetivo el cumplir los propósitos para lo cual Dios te creó. Hay un plan divino y en ese plan divino tú y yo fuimos diseñadas por el Creador, con todo su amor desde antes de la fundación del mundo. Dice, Dios te creó y así es a glorificar a Dios. Está basado en tomar conciencia de que tú tienes un limitado número de días para cumplir las grandes obras por las cuales Dios te trajo a este mundo. Tú y yo tenemos un plan. Más de alguna de las damas hermosas que estamos aquí, Dios ha obrado en nosotros milagros. Personas que hemos estado aquí, hemos estado a punto de morir. Y mi pregunta es, ¿para qué o con qué propósito Dios ha extendido tus días o mis días? ¿Para que seamos abuelitas? ¿Para que viajemos? ¿Para que la pasemos bien con nuestras amigas? Todo eso está bien, pero ese no es el propósito principal. El propósito principal es glorificar a Dios y con nuestra vida y extender el reino, que tú y yo dejemos un legado y que entendamos que en ese plan perfecto de Dios la obra es hermosa siempre y cuando nosotros nos sometamos a la autoridad de Dios en obediencia y hagamos lo que nos toca. Entonces Dios nos trajo con un plan y un propósito divino. ¿Cuáles son los 5 factores que determinan la salud total? Esto ya lo habíamos visto con Carmen, solo lo vamos a repasar. Punto número 1, lo que pensamos. Y aquí lo que pensamos y lo que decimos lo ampliamos un poquito más con el pastor Jorge Mendiola. Dice, los pensamientos intelectuales viajan a través del sistema límbico del cerebro, afectando directamente muchas funciones corporales. Incluye pensamientos positivos como el amor, gozo y paz, pero también pensamientos negativos como la ira, la culpa, la lascivia, la amargura, la codicia, el temor y la envidia. ¿Qué dice Proverbios 23:7? Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, ¿qué somos? Lo que pensamos. Entonces es importante que yo cuide realmente lo que estoy pensando, porque ahí estoy generando y estoy creando en mi pensamiento para muerte o para vida. Punto número 2, lo que decimos. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Dios hizo el universo con la palabra. Dios ordenó y decretó que se hiciera la luz. Fue una orden y se hizo la luz. Tú y yo, cuando decimos y pensamos cosas, estamos creando para muerte o para vida. Las palabras positivas producen energía para tener salud y paz, mientras que las palabras negativas producen confusión y enfermedad. Puede ser expresadas en alabanza, bendición y en oración. Vemos que la Escritura nos dice en Santiago que de una misma boca no podemos bendecir y maldecir. Y bueno, ¿qué más prueba que este año 2020 y ahora el comienzo del 21? Hemos enfrentado muchos retos, pero a pesar de todas las circunstancias, si tú y yo nos enfocamos en la persona de Jesucristo, en la misión que tú y yo tenemos, por la cual estamos aquí, realmente cambia totalmente el sentido de nuestras vidas,
porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué es? Ganancia. Si me muero, para el Señor, y si vivo es para el Señor. Entonces, siendo responsable, yo me cuido, subo mi sistema inmune, hago lo que me toca hacer, pero si Dios me llama a su presencia, está bien. Que no sea porque no fui diligente y cuidadosa, no solamente en mi físico y en mi salud, sino también en mi espíritu, que no descuide lo más preciado que es la salvación y la meta por lo cual yo estoy en esta tierra, donde yo puedo dejar un legado. El otro punto, el punto 3, lo que hacemos. Dios diseñó un estilo de vida que es congruente con sus estándares de santidad. Dios incluso vemos desde el Levítico cómo dejó ordenanzas al pueblo hebreo, aun cuando no había nada de higiene. Pueden imaginar las pestes en ese momento, porque también pasaron por plagas y pestes, no solamente ahora, ni la fiebre española, ni la bubónica, desde antes ya hubo pestes. Sin embargo, Dios dejó una ordenanza. Y esas leyes era precisamente para salvaguardar nuestro estilo de vida, pero principalmente espiritual. Y espiritual, mental, físico, todo va de la mano. Acuérdense que somos uno en el Señor. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo que yo hago, lo que yo digo, lo que yo pienso, se hace un hecho, una realidad. Y lo que yo estoy sembrando, también eso voy a cosechar. Mi pregunta es, dama hermosa, ¿qué estás sembrando en tu hogar, en tu vida, en tu trabajo, en la iglesia, en tu comunidad? ¿Estás sembrando vida o estás sembrando muerte? ¿Estás dando esperanza o vives bajo angustia? Cualquiera que sea la circunstancia, yo creo que todas hemos pasado por angustias, por depresión, pero ¿sabes qué? Hay buenas nuevas. En Cristo tenemos la respuesta para cambiar ese llanto, ese dolor, esa angustia a gozo y esperanza. Recordemos cuando Jesús caminaba sobre las aguas. ¿Y Pedro qué? Pedro caminó y él caminó sobre las aguas y él vivió esa parte sobrenatural. Pero ¿qué le pasó a Pedro? Se desenfocó porque empezó a pensar en la tormenta, en el viento. ¡Ay, estoy caminando sobre el agua! Y perdió de vista a la persona de Jesucristo. Eso nos pasa a ti y a mí. El chiste es volver al enfoque de la persona de Jesucristo. Lo que comemos, punto 4, comer alimentos nutritivos, tomar agua, hacer ejercicio, inhalar aire y absorber luz solar, todo es importante porque cada célula de nuestro cuerpo necesita ser abastecida con nutrientes para mantener nuestra salud, así como el alimento es también para el alma. ¿Qué alimento para el alma? Pues la palabra de Dios, nuestra relación personal con Él cada día. El doblar rodilla, acuérdense que las grandes guerras se ganan de rodillas, el orar y el ayunar, el renovar mi pensamiento con la palabra y perseverar. Lucas 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Recordemos cuando es tentado Jesucristo, el Señor Jesús, en el desierto, cuando está orando, ¿qué pasa? Le dice Satanás, ¿no? A tus ángeles mandará. Y él le contesta, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios, porque él estaba en oración y ayuno. 5, lo que heredamos, aquí hablamos de la genética, pero también heredamos buenos y malos hábitos. Y aquí lo más importante, ¿qué hábitos espirituales tienes tú? ¿Cuál es tu legado para tus hijos, para tus alumnos, para tu entorno? ¿Eres testimonio de vida? Acuérdense que la única Biblia que mucha gente va a leer, ¿cuál es? Nuestra vida. Entonces, seamos luz. Y dice, cada persona heredó una predisposición genética. Cada uno de nosotros tenemos tendencias genéticas hacia ciertas enfermedades. También tenemos en nuestro cuerpo agentes oportunistas que están listos y son capaces de entrar en acción. Bacterias, virus, parásitos y hongos.
Y aquí lo podemos constatar todo este año 2020. ¿Cuántas personas no han muerto y se murieron de estrés? A lo mejor sí, hubo algo que bajó su sistema inmune, pero dense cuenta que el mayor porcentaje de problemas de salud tienen que ver con estrés, tienen que ver porque hubo una ansiedad, porque hubo una depresión, porque hay pleitos, porque hay falta y carencias económicas. Entonces, claro, hay virus y bacterias, las tenemos, con ellas nacemos, pero estas bacterias pueden salirse de control. Y el problema es que yo le estoy dando más fuerza a estas bacterias y a estos hongos, a estas levaduras o lo que esté pasando, ¿sí? Que al poder de Dios en mí. Entonces es importante tener un balance. Y si por alguna razón enfermamos, acuérdense lo que hablábamos hace 2 clases. Hay 3 tipos de enfermedades. Enfermedades para muerte, cuando tú ya cumpliste tu periodo de vida y Dios usa esa enfermedad. Y no es más que simplemente el tiempo que tú tienes para despedirte y para llevar a cabo la obra de Dios. Tu tiempo en esta tierra terminó. La segunda tipo de enfermedad es la enfermedad para juicio. Y veíamos el caso del rey Usías, cuando él desobedece deliberadamente las cosas de Dios. Y tercero, para la gloria de Dios, las enfermedades que son para la gloria de Dios. Yo veo varias damas aquí que han sido tocadas por el Señor por una enfermedad o hemos sido tocadas por una enfermedad, pero ha sido para la gloria de Dios, porque Dios nos ha levantado en el poder de su Espíritu, porque ese era el propósito. Y aún así, sea cual sea, recordemos también las frases de Sadrach, Mesach y Abednego, cuando ellos pasaron al fuego y dijeron, ¿sabes qué? Sépase usted, mi rey, que el Señor nos librará de esto. Y si no fuese así, también está bien con nosotros, porque ellos entendieron que tenían un plan divino y tenían un testimonio. Ahora vámonos a la otra cita de Romanos. Romanos 5:12. Por la transgresión de Adán el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Y sí, sabemos que por Adán entró el pecado, pero también sabemos que por la persona de Jesucristo entró la sanidad, la restauración, la esperanza. Tenemos esperanza en la vida eterna. Entonces sabemos que nosotros nos vamos a enfocar en esto. Tenemos un linaje terrenal en el cual, pues aquí encontramos todos los desafíos, todos los conflictos, las situaciones a resolver. Pero también el linaje terrenal de Jesucristo estaba lleno de retos. En su linaje terrenal había una prostituta, había también un rey terrible que era Manasés. Pero finalmente eso no importa. Todos tenemos en nuestras familias retos y situaciones difíciles, pero también tenemos una heredad celestial y es donde nos vamos a enfocar. En esa heredad celestial que nos está dando los medios de gracia para salir adelante. Y es aquí el punto donde empieza el poder sobrenatural de Dios en tu vida y en mi vida, porque fuimos sellados con el poder del Espíritu Santo. Y bueno, pues ahora estamos entrando a la parte donde dice cómo influye en mi salud lo que entra en mí. Y bueno, vamos a invitar a la doctora Celia para que nos hable de cómo es que influyen estos factores en mi salud. Y pues gracias Celia por tu participación y por su dedicación. La verdad es que las que no han tenido oportunidad de ir a Plan Daniel, yo las invito a que se den una vuelta. Hay un equipo que estamos trabajando para tu salud integral y la salud de la comunidad, la tuya y la mía. Así es que tengan la libertad de venir. Pues Celia, gracias y ahora sí te dejamos para que nos platiques cómo influye en nuestra salud todos esos factores. Muy bien, gracias. Gracias. Muchas gracias, Adriana. Muy buenos días a todas. Con el gusto de estar aquí, pues doy gracias a mi Padre Dios que me pone aquí en este lugar para proclamar su palabra en cuestión de salud. Es muy importante tener conciencia de esto. Entonces voy a platicarles un poquito sobre lo que ya les ha dicho Adriana, sobre cómo influye en mi salud lo que entra en mí.
Bueno, no solamente entra por la boca, ¿verdad? Como decía Adriana, entra por el pensamiento, entra hasta por lo que respiro. Bueno, hay unos factores que determinan mi salud y yo los tomé en cuenta en 4 aspectos que son de suma importancia. Por ejemplo, tenemos el aspecto físico, ¿sí? El físico, bueno, pues es la materia. Cuando venimos aquí a este planeta, bueno, pues tomamos una forma, es la materia, es el cuerpo. Otra forma es cuestión emocional, nuestra alma, ¿sí? Nuestra esencia, nuestro modo muy particular de ser, ¿sí? Otro es lo espiritual, ¿sí? Nuestro espíritu, Dios lo formó desde la creación. Otro aspecto que también influye es el medio ambiente y el contexto. El medio ambiente en el que estoy y el contexto en el que me desenvuelvo, con mi familia, qué situaciones vivo, con quién convivo. En esta ocasión les voy a hablar sobre lo que es la materia, lo físico. En el aspecto físico hay 3 principios fundamentales. Primero, que somos un ser íntegro. Somos un ser íntegro. En Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Dios lo creó, varón y hembra los creó. Otro segundo es, el creyente mora temporalmente en su cuerpo y el cuerpo pertenece a Dios y es templo del Espíritu Santo. Otro es, en mi cuerpo ha sido diseñado por Dios. Somos seres únicos e irrepetibles. No hay uno igual a nosotros. Somos individuales. Dios nos creó con tanto amor. Tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Salmo 139:13. Tenemos una huellita donde dice, soy una creación admirable, único e irrepetible. Bueno, como ya decía Adriana, en nuestro cuerpo físico, las consecuencias del pecado, como destino final, nuestro cuerpo tiene el morir, pues cada día se envejece y se deteriora. Eso es inevitable porque es una consecuencia del pecado. Otro factor predisponente también es la genética. Es algo que también heredamos. No más que yo les digo, está en nosotros el desencadenar ciertos padecimientos, ciertas enfermedades. Les digo, tenemos un león dormido. Ya nosotros decidimos si lo despertamos o lo seguimos ahí aletargando. Por ejemplo, si tenemos una enfermedad, una predisposición a la diabetes, bueno, pues ¿qué tengo que hacer? Pues enfocarme más en cuidarme en este aspecto, ¿sí? Si tengo otra enfermedad hereditaria, pues que sea hipertenso o problemas cardiovasculares, bueno, pues también voy a tener en cuenta la alimentación y el cuidarme, en empeñarme más en cuidar este aspecto de mi salud. ¿Qué acciones debo de tener presentes en mi diario vivir para mi salud? Bueno, es muy importante tomar conciencia de mi responsabilidad sobre lo que hago o dejo de hacer por mi salud. Por ejemplo, la alimentación. La alimentación, nuestro diario comer. Si no me alimento, hay deficiencias. O si me alimento de más, pues hay excesos, ¿verdad? Tanto es bueno una cosa como malo la otra, ¿sí? Entonces hay que tener conciencia. No solamente es decir, me voy a alimentar bien, voy a comer alimentos nutritivos. A ver, vamos a reflexionar. ¿Estoy comiendo a mis horas? ¿Estoy comiendo en cantidades suficientes o excesivas? ¿Sí? Tengo que considerar todo esto. ¿Por qué? Porque de nada me sirve comer de más o de nada me sirve comer de menos o estar haciendo ayunos prolongados que me van a llevar a un problema estomacal o un problema de baja del sistema inmunológico, ¿sí? Y además otros problemas, ¿sí? Entonces es muy importante en este aspecto tener cuidado. También es cómo me alimento, ¿sí? ¿Cómo me alimento? Estoy en un espacio, en un lugar, o estoy comiendo rápido, ¿sí? O nomás como por comer, o como parado, o le doy una mordida a la galleta y le tomo el café, ¿sí? También esto es importante, tener conciencia
de tener un espacio y un momento para alimentarme, para masticar bien mis alimentos, ¿sí? Como lo que necesito. Ahora que yo estoy haciendo aquí los escáneres, me doy cuenta de cuántas deficiencias hay en nuestro cuerpo de vitaminas, de minerales, de oligoelementos. Cuando tenemos deficiencias de alguno de ellos, nuestro metabolismo empieza a trastornarse. Si hay una mala absorción, como ya nos decía Adriana, en nuestro aparato digestivo, en nuestros intestinos, entonces, aunque tomemos suplementos alimenticios o aunque tomemos ciertos alimentos, no se van a asimilar, se desechan tal cual, entran en el cuerpo. Entonces es muy importante tener un equilibrio, un balance entre lo que como. Comer de todos los frutos, de todas las verduras, unas en mayores cantidades, otras en menores cantidades, ¿sí? Pero combinar esa variedad de frutos, por eso tienen un color, un sabor, ¿sí? Todos los colores, verdes, morados, amarillos, tienen unos minerales, tienen ciertos oligoelementos, tienen lo que necesitamos para que nuestro cuerpo esté en balance y en equilibrio y en sanidad. Por ejemplo, aquí tenemos el plato del bien comer. Lo puse, es una ilustración sencilla, la ponen desde la primaria, pero a pesar de que es sencilla, creo que muchos la omitimos, creo que muchos no le prestamos atención. Si ustedes se fijan, este plato tiene ciertas porciones en un total, ¿sí? En un todo hay ciertos alimentos que debemos consumir en mayor o menor cantidad, ¿sí? Es como les decía, a medida que vamos envejeciendo, tenemos problemas gástricos o tenemos problemas para metabolizar ciertos alimentos. Por eso es tan importante que sí tomemos en cuenta esta cantidad de alimentos que debemos de consumir para un estado nutricional sano. Otro aspecto importante que debo de considerar es la hidratación, ¿sí? Cuando no tenemos una buena hidratación, se empiezan a sacrificar la función de algunos órganos, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que tienen problema de estreñimiento y el estreñimiento a veces es por una deficiencia de agua, ¿sí? En el intestino. Entonces puede haber ese problema por ese simple hecho de que no hay la suficiente cantidad de agua y pareciera insignificante, pero es significante porque nuestro cuerpo necesita estar bien hidratado, nuestra piel, todos nuestros órganos, para que tenga un buen funcionamiento. Otro aspecto que debemos de tomar en cuenta es el hacer ejercicio, ¿sí? Lo que no se usa se atrofia. Ustedes ven, si una persona se fractura alguna parte, una extremidad, ¿cómo le queda, por decir, si se fractura un brazo, cómo le queda el brazo? Se le va haciendo, va perdiendo el músculo, va perdiendo la fuerza y al final necesitamos una rehabilitación. ¿Qué pasa si yo, toda mi expresión corporal, todo mi cuerpo, no lo muevo, no lo ejercito? Bueno, pues empieza a haber esa deficiencia, empieza a haber esa atrofia. Entonces es muy importante, igual, como les digo, hay edades, conforme va cada 10 años, tienes que ponerte metas y ponerte a hacer ciertos ejercicios, estiramientos, ¿sí? Puede ser en tu mismo lugar donde estás, no necesita que sea un ejercicio cardiovascular que implique mucho esfuerzo, ¿sí? Que estires, que te muevas. Otro factor importante es el dormir o descansar bien. Si yo no duermo bien o no descanso bien, pues voy a andar arrastrando las desveladas, no voy a rendir igual, me voy a sentir de mal humor, ¿sí? Todo tiene importancia en un conjunto para la función de nuestro cuerpo. Bueno, yo las voy a invitar a que en esta ocasión, como les decía al principio, lo dividí en lo físico, lo emocional, lo espiritual, el medio ambiente y el contexto. En esta ocasión, les voy a dejar como tarea que ustedes realicen un inventario.
Para ser conscientes de cómo estamos cuidando nuestro cuerpo, haremos un inventario profundo sobre lo que estoy haciendo o dejando de hacer en el cuidado de mi cuerpo, del cual yo soy mayordomo. ¿Cómo vamos a hacer este inventario? Bueno, primeramente vamos a reservar un tiempo con Dios para una autoevaluación. Vamos a leer la Biblia, hacer oración con el fin de conocer a Dios y su voluntad para mi vida y obtener el poder para seguirla. Primeramente eso, la oración, la comunión con Dios, nuestra relación con Él para que Él nos ilumine y nos haga ver qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal. Como primer paso, vamos a escribir las áreas en las cuales debemos de hacer enmiendas, de ayudar a ver los patrones que hemos desarrollado, a identificar qué estamos haciendo mal y trabajar en ello con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque a veces ni siquiera somos conscientes de lo que estamos haciendo o dejando de hacer. Otro segundo paso es poner las enmiendas que tengo que hacer en una lista, pero una lista corta. ¿Para qué? Porque si hacemos una lista larga, pues no la vamos a cumplir. Entonces hay que hacer una lista cortita y enfocarnos, ¿qué es lo que estoy haciendo o dejando de hacer que me está perjudicando en este aspecto de mi salud? Y anotar inclusive, a ver, me siento mal en estas funciones o me siento mal en tal o cual aspecto. ¿Para qué? Para que eso entre en mi inventario y al hacer yo conciencia y estar escribiendo sobre lo que me está perjudicando, bueno, pues empezar a transformar, a cambiarlo, ¿sí? Y bueno, entonces esto queda de tarea. Y para la siguiente plática que tengamos, vamos a tomar muy en cuenta lo que es el aspecto emocional, que viene siendo nuestros pensamientos, nuestras emociones, ¿sí? El aspecto de lo que es el alma. Y después vamos a tomar en cuenta también lo que es el medio ambiente y nuestro contexto que nos rodea. ¿Alguna duda? ¿Listas? Vayan pasando, chicas, para irnos más rápido y que haya tiempo de preguntas y respuestas. A nosotros nos tocó el punto número 2 que dice, ¿qué acciones conforme a la palabra de Dios puedes realizar para renovar tus pensamientos? Pues nosotros pensamos que primero es darle gracias a Dios por todo lo que nos da, porque todo es para nuestro bien. Y la segunda es orar y ponerte siempre en las manos de Dios. No tenemos otra cosa. Ok, muchas gracias. La pregunta, Tony, que les tocó. La 3. ¿Cómo afectamos nuestra salud cuando reaccionamos de forma negativa y qué acciones podemos implementar para evitarlo? Bueno, lo obvio es, lo que estamos viendo es enfermarnos de diferentes formas, a veces físicas, psicosomáticas, porque lo vamos ahora sí somatizando en nuestro cuerpo. Nosotros comentábamos en la mesa algo muy obvio, por tomar un ejemplo, que fue que una de estas acciones que nos afectan es la ira, el enojo, y de qué manera nos toca físicamente, y de ahí se derivan pues las gastritis, las colitis y todo lo que termina en itis. Entonces, aparte de ello, una consecuencia viene siendo el desánimo y hasta la depresión, que nos puede llegar a inhabilitar físicamente y emocionalmente. ¿Cómo podemos implementar un cambio? Pues recordando que en la palabra Dios nos dice que no nos dio un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, en medio de esta enseñanza bíblica, pues poner en la balanza qué podemos hacer para refrenar esas emociones que nos llevan a consecuencias físicas y emocionales. Gracias, Tony. Bueno, un factor muy importante que influye en nuestros padecimientos también, pues es el pensamiento, el estar pensando, en tener resentimiento, el estar como masticando así lo mismo, el mismo pensamiento. Nuestros pensamientos nos rigen.
En una ocasión que yo me subí como en un juego, me di cuenta, estaba sentada en un sillón y proyectaban como una montaña rusa. Se sentía el aire, se sentía el agua, se sentía como que yo iba volando, cómo iba a pasar por el agua, por los barrancos. Entonces me quedé pensando, ¿cómo podemos engañar a la mente? O sea, como si yo estuviera ahí en ese lugar. Me daba miedo, gritaba. Entonces, ¿cómo es importante controlar nosotros nuestro pensamiento? Si siempre estamos pensando lo mismo y le damos vueltas y le volvemos a dar, entonces lo más probable es que generemos alguna patología. Por ejemplo, decimos, no puedo respirar, y no puedo respirar porque me lo estoy provocando, no porque sea algún padecimiento real, ¿sí? Es así de simple. Entonces tenemos que cambiar nuestros pensamientos, tenemos que enfocarnos en otros, ¿sí? Y ver qué nos está afectando, porque si no, sí repercute o en el estómago, o en dolores de cabeza, en diferentes órganos, ¿sí? Gracias, Celia. Vámonos a la siguiente pregunta. Nosotros tenemos la pregunta 6, ¿qué cambios debo llevar a cabo para mejorar mi salud? Y primero lo hicimos como individual y coincidíamos en que hacer ejercicio, hacer nuestra dieta más variada y balanceada. A lo mejor sí comemos ciertas frutas o verduras, pero tal vez no, o sea, hay como tanta variedad y no las incluimos en nuestra dieta, ¿no? Entonces, hacerla más variada y cuidar las cantidades. El ejercicio, la hidratación también, como que a veces nuestra digestión mejora mucho cuando nos mantenemos hidratados. Y ¿qué más? En cuanto a emociones, ser menos aprensivas, cuidar nuestros pensamientos o renovar incluso nuestra mente, para tener, por ejemplo, con la palabra, estar más confiadas en que pues Dios está en control en todo momento si son situaciones que me generan como angustia o miedo, y descansar, ¿no? Como en su palabra, y renovar nuestra mente también en el sentido de que pues hagamos conciencia de que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu, ¿no? O sea, que a lo mejor podemos de pronto, como, ya lo sé, pero a veces no tenemos como viva esa conciencia de decir, pues lo debo cuidar, lo debemos cuidar. Claro. Y también es algo que nos dio para dar testimonio de ello. Y también que luego nos autosaboteamos, ¿no? A veces nos empezamos a cuidar, empezamos a ver resultados y como que algo pasa de que, pues bueno, ya. Nos confiamos. Como si no fuera a lo mejor relevante, ¿no? Vuelvo a mis propios hábitos, a lo de antes. Y no perseveramos, entonces Así como es. que eso también a veces pasa. Entonces, más que nada, pues aterrizando en la palabra, eso, o sea, como hacer un cambio en nuestra mente por medio de la palabra para hacer conciencia de lo que es nuestro cuerpo y el testimonio que damos por medio de él, y también descansar en la palabra para que las emociones no afecten en nuestra alimentación, por ejemplo. Claro. Ok, gracias, Liz. Un ejemplo en cuanto a selección de frutas. Ustedes pueden decir, es que estoy comiendo fruta y verdura, pero a ver, analicemos tantito. ¿Qué pasa si desayunas mango, por ejemplo, y te hiciste un jugo de naranja? Pues es fruta, pero es pura azúcar. ¿Por qué? Porque son frutas con alto índice glucémico. Y luego, por ejemplo, a mediodía me hice una sopa de elote y aparte con leche y todo, y aparte pues puré de camote, y luego cocí a lo mejor betabel, y pues sí, un pollito asado, un pescado. Oye, pues Adriana, si comí pescado con verduritas, pues sí, pero también las verduras que estoy utilizando tienen demasiado almidón o tienen demasiada azúcar. Y si a eso en la noche, pues a lo mejor me tomo un cereal de Kellogg's con lechita, pues híjole, a lo mejor ahí hubo un desbalance, ¿verdad? O incluso hasta una avena, ¿no? Pero estoy cargando de lácteos y de cosas que a lo mejor no puedo digerir. Entonces, sí es importante tener un coaching y una asesoría en la alimentación, y se los digo por experiencia, pero creo que sí es importante poner especial atención en cómo combinamos los alimentos. Sí, claro, adelante. Miren, a veces pensamos que solamente muchos salen con el hígado graso, ¿sí? En los escaneos, casi la mayoría. El hígado graso, bueno,
pensamos que solamente es por la grasa que comemos, ¿sí? Los alimentos grasosos, carnes grasosas. Las azúcares y las harinas se convierten en grasa, ¿sí? Se elevan nuestros triglicéridos y se van almacenando también en el hígado, para que lo tomen en cuenta. Gracias, muy importante aportación. Yoli, por favor, siguiente pregunta. La pregunta número 5 dice, ¿cuentas con un plan de acción para tu salud espiritual, mental, emocional y física? Si tenemos hábitos de alimentación, de lectura, de ejercicio, cada día podemos nosotros ir haciendo unos hábitos correctos, porque tenemos muchos hábitos, como dijeron ahorita las hermanas, incorrectos, pero ni siquiera tenemos la idea de que si el aguacate con los frijoles se llevan, no tenemos la idea. Así es. Son las cosas más simples y es como come un mexicano, ¿verdad? Aguacate con frijoles. Y digo, ya cuando nosotros estamos en una situación de tener un plan, es buscar, hasta en la palabra de Dios nos dice cómo alimentarnos. Y si nosotros tenemos el hábito de hacer nuestra lectura devocional cada día, tendremos nuestra forma de actuar emocional y físicamente. Gracias, Yoli. Ok, quedan 10 minutitos, nos vamos rapidito con lo que va. Acuérdense, no más de un minuto. Patti, por favor, la que sigue. Gracias. Bueno, esto es trabajo en equipo, lo vamos a hacer alternado como los domingos. Nos tocó qué cambios debo llevar a cabo para mejorar mi salud. Y en cuanto a acciones, vimos que en el plano físico tenemos que, hidratarnos, tomar agua natural, porque la verdad estamos acostumbrados a la coca, Así incluyo, o a los jugos, que comentaban que me eché 1 litro de juguito de naranja, súper nutritivo, ¿no? Y no sabemos qué tanto nos afecta, y el agua natural, pues, o alcalina, es la que realmente Ese nos punto sirve. es muy importante, Pati, porque hay que tomar agua que te hidrate. El agua, acuérdense, de garrafón, cualquier Normal, marca, no. Así es agua muerta. Necesitan suplementarlo con oxígeno líquido o con un poquito de agua mineral, pero aguas, aquellas que tengan presión alta, tienen que checar con su médico cómo se pueden hidratar, o un suero. Los jugos, volvemos a lo mismo, cómete mejor la fruta en vez del jugo, a menos que sea un jugo verde donde tienes poca cantidad de índice glucémico. Adelante. Así es. El agua, hacer ejercicio mínimo 3 veces a la semana. Eso depende mucho de tu estado físico, también de tu edad. Hay gente que, no puede hacer alto impacto, pero puede salir a caminar a la cuadra. Todo eso te sirve muchísimo. Pero aún en silla de ruedas, Pati, tú puedes sí, estar claro. moviendo en una cama, en una silla, o sea, no importa si por alguna razón estás postrada en una cama o en una silla de ruedas o algo, tú puedes hacer ejercicio ahí donde estás. Así es, de acuerdo a lo que cada quien le guste y lo que pueda hacer de Lo que acuerdo pueda a su y lo físico, que así es. deba. Comer sanamente, también apoyarse con alguien que le ayude de 5 veces al día, que es generalmente lo que recomiendan, con las porciones adecuadas. Y revisiones médicas a tiempo, porque también, mi mamá me dijo que me tomara, mi tía me dijo, y muchas veces eso perjudica en lugar de ayudar. Y vamos, para tomar estos puntos de acciones físicas, vamos a ver los siguientes versículos. Primera de Corintios 3, 16 y 17, y Corintios 6, del 19 al 20, nos va a hablar del físico, del cuerpo, cómo cuidarlo. Gracias, Pati. Dice Primera de Corintios 3, 16, 17, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y vamos a leer 6, se me gustó también mucho. Dice, ¿o ignoráis
que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, no es de vosotros. Y el 20, miren lo que dice el 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Gracias, Silvia. Y bueno, creo que sigue más. Y en cuanto al pensamiento, tenemos leer la Biblia o devocionales y cantar alabanzas, que eso nos ayuda mucho a calmar el estrés, la ansiedad y cualquier problema que tenemos, y cambiar nuestros pensamientos negativos a positivos. Y aquí vamos a leer Filipenses 4 del 22 y el 23. No, ¿Ya lo cambiaste? Efesios 4. Ay, perdón, Efesios 4, 22 y 23. Ok, Bueno, dice la palabra, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. gracias, Silvia. A nosotros nos tocó el inventario y se me hace súper interesante el tema porque es como cómo arranco, cómo avanzo, cómo empiezo, porque de ahí es donde podemos tomar las decisiones que de tantas ideas dieron ahorita. Pero sí ahorita me compartieron un versículo y creo que es muy bueno porque es de donde te tienes que sostener para poder hacer cambios. Y dice, Jesús respondiendo les dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Entonces eso te va a sustentar realmente para poder pedirle que el cambio se dé. Porque Así es. solito no puedes. Es un respaldo en oración. Si esto lo quieres hacer en tus fuerzas, nadie va a cambiar. Y no vamos a cambiar porque cuesta mucho Es trabajo fundamental eso, Ceci, que empecemos con el poder de la oración. O sea, ese es el punto número 1. Ahora, para hacer un inventario necesitas tener tu ADN. Y el ADN es un análisis de necesidades. Necesitas tener tu análisis de necesidades actual. Alguien me compartía, hace 5 años cambié mi alimentación. Eso es fabuloso, pero actualmente debe de haber una situación especial que vives. Yo escucho a Patti y decía, ¿cuándo comer carne o no, las verduras y esto? Depende de qué situación Así te es. encuentres ahorita. Porque la vida cambia. Yo como coach, como entrenadora, como alguien que se alimenta bien, normalmente estoy haciendo ajustes. No puedo vivir eternamente como pienso que puedo hacerlo, porque a veces entreno más, a veces entreno menos, y eso no necesita la misma alimentación. O sea, por ejemplo, ahorita tengo una tendinitis, tengo que bajar, tengo que cambiar mi alimentación. Es una locura si yo sigo comiendo lo que como para poder entrenar como entreno. ¿Sí? Entonces la alimentación tiene que ver con la circunstancia que estás viviendo ahorita y ese es un análisis de necesidades y el análisis de necesidades habla de precisamente de todos los factores que nos dieron, los 5 que tenemos en la mira, saber exactamente en cada uno cuál estás haciendo. Para hacer ese inventario y tener ese análisis de necesidades, sé muy puntual, sé muy concreta en lo que estás poniendo ahí de tu actual vivir, tus circunstancias actuales, en los 5 factores. Y de ahí, uno de los primeros hábitos que vamos a recomendar es crear un ecosistema para que eso funcione. Así es. Porque si no creas un ecosistema para poder hidratarte de forma constante y el ecosistema se crea poniendo un ambiente de vasos de agua enfrente de ti, previniendo esa acción que quieres que se convierta en hábito. Estaba leyendo un libro y dice, las 2 primeras horas para una acción son muy importantes y el primer día, si fallas en un hábito nuevo, está bien. El segundo, ya estás creando otra vez un hábito malo. A nosotros nos tocó versículos que te lleven a tener una mejor salud física y emocional. Y bueno, me gustó estos versículos que son Daniel 1, 8 y luego del 12 al 15. Para nutrir su cuerpo y apariencia, coma verduras y beba mucha agua. Y empieza. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. Por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días. Danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Pasado ese tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real y procede de acuerdo con lo que veas en nosotros. El guardia aceptó la propuesta y lo sometió a una prueba de 10 días. Al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera
de los que participaban de la comida real del rey. Esa fue primera de Daniel 1:8 y luego el mismo 1:12 y 15. Así Muchas que, bueno, gracias, hola. Rosy. Adelante. Hola, bueno, a nosotros nos tocó el punto número 2 y es qué acciones conforme a la palabra de Dios puedes realizar para renovar tus pensamientos. Y bueno, creo que se resume más o menos todo lo que hemos visto y es pues leyendo la palabra y tratando de memorizarla, obedecer lo que dice la palabra para poder reemplazar o sustituir estos pensamientos negativos, si es temor o si es cualquier pensamiento que venga a nuestra mente, tratarlo de sustituir con lo que dice la palabra, ¿no? Perdonar. Y en 2 Corintios 10, del 4 al 5, dice: las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas y de desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto. Gracias. Les voy a compartir el pasaje de Lucas 4:4. Dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Eso en lo que concierne nuestro espíritu, en lo espiritual, en la palabra para estarla aplicando y para orar. Pero en lo comestible, sí, yo le compartíamos en nuestra mesa que nos tocó hacer el inventario, es que dependemos, así como dice Ceci, que de nuestro ADN depende de lo que también vamos a alimentarnos. No porque tengamos hambre nos vamos a atragantar. Tenemos que analizar qué es lo que debo de comer y qué es lo que debo de dejar. Lo que es bueno para tu salud. Lo que es bueno para mi salud y lo que es dañino para mi salud no le puede hacer daño a mi hijo, pero también no podemos comer en cantidades grandes. Analizar y ver, siempre en el refrigerador va a haber verduras, va a haber fruta, pero no todo podemos mezclar. Tenemos que buscar y ver qué me beneficia, qué puedo mezclar, porque hay cítricos, hay dulces, hay ensaladas que no podemos agregar más de 3 frutas. O sea, eso lo tenemos que buscar nosotros. Nadie te lo va a decir más que el estómago cuando dices, algo me hizo daño. Ay, yo creo que fue X cosa, pero le metemos de más. Yo creo que si le metes una sola cosa, no te va a hacer daño, pero hay que analizarlo. Entonces, depende de nuestra edad, depende de lo que le metemos. Por ejemplo, si comemos harinas, comemos refrescos. Yo he visto que mezclan chetos con coca. Es una bomba. Es una bomba. Entonces, Y después viene la pregunta, ¿por qué me siento mal? ¿por qué me siento mal? ¿Por qué tengo sueño? Yo solo les digo que sí hay que tomar agua, no hay que levantarnos tomando Así es. café, porque también le hace daño al cuerpo. No porque nos despierte es bueno. Esa es una droga que te puede perjudicar también. Gracias, Ruth. Ok, pues entonces damos por terminado el estudio de hoy.